Lo anticipábamos al comienzo del programa, esta decisión del Gobierno Nacional de retrotraer este incremento del gas que debíamos pagar todos los ciudadanos en 24 cuotas. Una medida que era totalmente inconstitucional, decían algunos, aunque más de uno también dijo que la ley lo permitía. La verdad que a mí me pareció una medida totalmente abusiva, basándonos en algunos conceptos de la ley del consumidor. Doctor Nicolás Centeno, buenas noches, bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. La verdad que el puntapié inicial, como siempre, lo dio La Plata, que ayer presentó este amparo colectivo a las 8 de la mañana y era como que en el transcurso de la jornada el Juzgado Federal de Salta decía que en caso de llevarse adelante la medida, todas las causas debían materializarse en ese juzgado. La verdad que no hizo falta. Sí. Y bueno, contemos un poquito cómo fue todo este proceso. Nosotros le ganamos La Plata. ¿Sí? Lo presentamos el lunes a las 8 de la mañana. Fue el primer amparo del país. Bueno, al menos en el Juzgado Federal hoy día decían que se debían remitir. Hoy día salió una resolución en la cual el juez Medina decía que entendía sobre la medida cautelar. Estaban más avanzados, si tenían, gracias a Dios, iban a venir a Salta. Mire usted. Esto la verdad que fue un desacierto. Esta medida que retrotraen ahora el hecho de que nosotros las paguemos, digamos los consumidores las paguemos, nos deja un gusto amargo. Nos deja un gusto amargo porque nosotros entendíamos de que esta deuda, personalmente, y esto me hago cargo, yo creo que no existe. El hecho de que salga ahora mucha gente a aplaudir y decir, bien, el Estado se va a hacer cargo, dejamos de discutir sobre la validez de la deuda y empezamos a discutir ahora quién la paga. Dos cosas distintas. La génesis de esto es... Cambió el deudor, no, que en definitiva somos todos. En definitiva seguimos pagándolo nosotros. Es algo que para mí no existía. ¿Por qué no existía? Marco regulatorio del gas viene del año 92 y cada 6 meses se establecía cuál eran el valor de referencia del dólar. Valor de referencia del dólar que se aplicaba en uno de los procesos de lo que es la conformación de la tarifa, que es justamente los productores. Ellos tenían, si bien sus tarifas dolarizadas estaban especificadas a un dólar testigo que establecía el ente regulador, y eso se mantenía durante 6 meses y eso se revisaba a los 6 meses y después recién avanzaba hacia el futuro. De hecho, ellos están ajustados a eso. Exactamente. Entonces, lo que innovó esto fue el hecho de que el gobierno haya querido aplicarlo retroactivamente. Y ahí empieza donde empezamos nosotros a decir, señores, acá no hay deuda. Discutimos en el amparo, fue algo más que no lo paguen los deudores, que no la paguen los consumidores. Discutimos el hecho de la generación de la deuda. Y este marco normativo que tiene el gas en este momento, con casi más de 400 adendas que tiene, es lo que trae la confusión y permite este tipo de interpretaciones. Esto fue también lo que motivó que el fiscal Marijuán denunciara a Iguacel por el incumplimiento de los deberes del funcionario público. Iguacel, secretario de Energía de la Nación. Iguacel es el secretario de Energía de la Nación, que antes estaba también en Metrogas. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver, o sea, no me importa quién es el que la pague, lo que nosotros estábamos discutiendo era la génesis de la deuda. Y hoy mucha gente salió a celebrar, no la pagamos nosotros, cuando en realidad sí la vamos a estar pagando nosotros desde el punto de vista de lo que es el Estado, que el Estado somos todos. ¿Se puede seguir judicialmente con lo que usted hace mención con respecto a la génesis, teniendo en cuenta que al menos el amparo que usted dice que presentó tiene obviamente incidencia con este punto? ¿Podría la justicia federal hacerse eco de este punto en particular? Sobre este punto en particular, hoy día estuvimos hablando con un diputado mendocino, digamos que es José Luis Ramón. Lo estamos hablando, vamos a intervenir, vamos a pedir, o sea, vamos a investigar esta parte. Nos parece, si realmente tiene razón el Estado, voy a ser el primero en decirlo. Sí. ¿Por qué cree que el Estado tiene tanta complacencia con estas empresas, doctor? Mira, hay un tema de lo que son los servicios públicos. Los servicios públicos se abandonaron en los últimos 15 años, se dejaron
a que se regulen solos prácticamente. Una inexistencia, el Estado se retiró de lo que era verdaderamente su función, que era controlar a estas empresas privatizadas. En ese sentido, el Estado hasta perdió la práctica y el ejercicio de iniciar los controles. Entonces las empresas iban avanzando en la medida que el Estado no se hace responsable de lo que son verdaderamente sus funciones, la faz privada va avanzando. Creemos de que esta desarticulación que se produjo en los últimos 10, 12 años de todos los elementos de control, de todos los organismos de control, trajo este problema. O sea, la reacción del Estado hoy en día es muy, podríamos decir, es muy débil. Es benévola. Sí, porque no hay un ejercicio. Se perdió la práctica, se perdió la institucionalidad y eso es lo que tenemos que recuperar. Es la forma de cómo uno, a pesar de que cambien los gobiernos, pueda seguir con una política que se siga perdurando en el tiempo. En definitiva, eso es lo que tenemos que lograr como sociedad porque nadie nos dice que nosotros vamos a estar mañana. Entonces lo que tienen que hacer es justamente, las grandes sociedades se forman sobre base y sobre cimientos muy sólidos. Esa es la parte de la institucionalización. Evidentemente no hay decisión política de actuar en consecuencia. Lo hace este gobierno ya con casi 3 años de gestión, lo hizo el gobierno de Cristina, lo hizo el gobierno de Néstor y así sucesivamente nos retrotraemos. Y hay una gran materia pendiente que es que el Ejecutivo Nacional nombre un defensor del pueblo que a lo mejor podría dar un poco de luz a todo esto, salvo que no sea alguien alineado al poder político de turno que tampoco ayude y colabore en nada. O sea, es que esa es una gran deficiencia que tenemos. La falta de esta acefalía que hay en la Defensoría del Pueblo de Nación trajo aparejado estas cuestiones. Y estas cuestiones que hacen al servicio público en sí. No solamente cuando estaba el Defensor del Pueblo de Nación se ocupaba de los trenes, de lo que era también el tema de lo que era la energía, de lo que era también el gas, sino que por una decisión, yo creo que por una mezquindad política que tienen, no sé, habría que preguntarle, el año pasado estuvimos ya con una terna ya casi electa, ya habían dado cuáles eran las perspectivas que tenían dentro de lo que iba a ser la Defensoría Nacional. Ya hasta se había hablado de cómo se iba a trabajar. Lo que faltó fue la decisión política de elegirlo. Es muy difícil elegir un defensor del pueblo, ya que se necesita las 2/3 partes de la Cámara. Esa componenda política fue lo que faltó. Faltó la amalgama y empezar, digamos, a tratar de ir terminando con la brecha que hay entre argentinos hoy que eran del ex gobierno y del gobierno actual, donde si elegimos a uno porque es más cerca de el otro inmediatamente lo está descalificando. Tuvimos la oportunidad el año pasado. Creo que eso también tiene que hacer un examen de conciencia también aquellas personas que estaban. ¿Esa terna quedó pendiente? No, esa terna ya perdió validez, perdió estado parlamentario, o sea que volvimos Porque se trató el año pasado y no se puede tratar este año. No se puede tratar este año. Iba a terminar a diciembre del año pasado, es más... Con lo cual hay que hacer todo el proceso nuevamente. Hay que hacer todo el proceso nuevamente, con todo el desgaste también, no solamente de dinero que hay en esa selección, sino también con todo el desgaste de mover un aparato y empezar a hacer la selección de nuevo. Rescatamos que estaba Alejandro Amor, que es el defensor del pueblo de la ciudad de Buenos Aires, la cual tenemos y estuvimos charlando en estos días por el tema de los amparos. Y la verdad, creo que es una deuda que nos tiene el Congreso, no solamente la designación del defensor del pueblo, sino también la modificación de lo que son los esquemas tarifarios. Este sistema de producción, transporte y distribución creo que ha demostrado de que no está ayornado a los tiempos actuales. Creo que hay que empezar a trabajar para que el Estado se encuentre otra vez como protagonista. Y por qué no prestando algunos servicios esenciales. Vimos de que hay servicios esenciales tales como la luz, como el gas o el agua, que el Estado lo presta quizás mucho más eficiente de lo que son las empresas privadas. ¿Usted dice que tienen que volver al Estado?
En cierta medida tienen que volver al Estado, porque primero... ¿Se puede cambiar aquel viejo modelo deficitario que teníamos cuando estas empresas pertenecían al Estado y obviamente eran tierra de nadie? Sí, creemos que se puede seguir trabajando sobre un sistema donde la producción sea privada, el transporte, que es algo que es estático, donde son tareas rutinarias y que se tienen que ser, o sea, relativamente automatizadas, creo que se puede encargar el Estado y no que se estén llevando una gran parte de lo que es casi, cuando nosotros hablamos de tarifa, el valor agregado a la distribución y el valor agregado que tiene... Eso le iba a preguntar, ¿cuánto significa el transporte? Claro, el transporte y la distribución se llevan más del 50% de la tarifa. O sea que estaríamos abaratando, capaz que no un 50%, pero sí un 30%. No, o sea, creo que hay que empezar a flexibilizar y empezar a poner componentes, no solamente porque... Bueno, pero convengamos que no va a ser este gobierno el que pueda aplicar ese modelo, teniendo en cuenta cuál es el perfil. Hay que empezar a poner el germen de esto, de lo que tiene que empezar. Hay que poner los temas en agenda. Exactamente. Entonces, esta oportunidad, esta crisis que tuvimos en el gas, creo que tiene que ser el punto de partida para empezar a modificar esta situación. Si seguimos usando los mismos ingredientes, vamos a tener siempre la misma receta. Entonces, hay que empezar. O sea, esto que fue una copia mala de lo que era un sistema americano, de lo que era en el control de lo que eran los actos de consumo que tenía el Estados Unidos. Nosotros lo copiamos, pero le sacamos algo que era fundamental, el control ciudadano y la potestad que tenga el ente de poder fijar y dirigir cuáles eran las políticas que iban a tomar. Con esto me está queriendo decir que copiamos y copiamos mal. Yo creo que se copió mal a propósito. Yo ya después de que uno viene viendo, y cuando uno empieza a estudiar más y empieza a adentrarse en lo que son las formas y las órdenes que se están dando dentro, uno dice, esto entiendo por qué se hizo así. Doctor, ¿ha cambiado el perfil del consumidor teniendo en cuenta que hoy tenemos más información y que algún sector, a lo mejor no todos, como que se anima más a denunciar? Sí. Hablamos de Salta. Sí, hablamos de Salta. Yo lo veo al salteño mucho más proactivo y después en el nivel de consulta que tenemos. El nivel de consulta exige una preparación mucho mayor. Antes uno por ahí tenía ciertos y había cuestiones que las podía decir simplemente por decirlo, bueno, esto me suena bien. O sea, hoy en día la verdad que el nivel de consulta y los temas que se están tratando hacen que uno tenga que profesionalizarse en lo que es el tema del consumo. Está bueno, las redes sociales ayudan muchísimo, nos acercan también con los consumidores y esto que vimos, esto de que el primer día a las 8 de la mañana teníamos presentado en casi toda la Argentina un recurso de amparo que era, nos faltó 2 provincias, creo que Chubut y Tierra del Fuego fueron las 2 provincias que nos faltó a Protectora. Realmente fue colectivo. Fue una coordinación que lo hicimos el primer día y lo hicimos durante el fin de semana y estábamos todos los puntos de la Argentina conectados y trabajando en algo para tratar de llevar una respuesta lo antes posible. Esperemos que este trabajo siga y continúe con lo que comenzamos, ¿no? Con la génesis de lo que es la deuda, para que ni siquiera el particular en forma directa, ni siquiera el Ejecutivo Nacional con una deuda pautada al 2021 lo tenga que pagar. Sí, el compromiso es ese. Si la deuda es genuina, lo vamos a decir. Si la deuda no es genuina, también se van a enterar. Comenzamos ahora la otra parte, o sea, lo vuelvo a repetir, está bueno que no la pague la gente directamente de su bolsillo. Ahora, el gusto amargo es que dejamos de discutir la génesis de la deuda para discutir quién la paga. Vamos a trabajar en eso para que de una vez por todas empecemos y ganemos todos, que realmente podamos festejar y decir, bueno, esta deuda realmente existía o no existía y no se la pagó. Doctor Nicolás Centeno, gracias por su aporte, primero que nada, y gracias por su tiempo. Pero muchísimas gracias. Hacemos nuestra última pausa y volvemos.